Bienvenidos a esta serie de conversatorios en el marco de la celebración del Bicentenario eh, que el Museo Calderón Guardia organiza. Hoy nos acompaña la señora María del Rosario Calderón Fournier, quien es máster en literatura inglesa por la Universidad de Costa Rica y máster en educación por Framingham State College y especialista en dislexia. Además de trabajar en la función pública brevemente, dedicó su vida mayormente a la docencia, trabajando como educadora, apoyando a estudiantes en procesos de lectoescritura en inglés y luego en bachillerato internacional como profesora de lengua y literatura. Doña María del Rosario es la hija menor del expresidente de la República, el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, reformador social de Costa Rica. Para moderar este conversatorio estará el señor Arnaldo Moya Gutiérrez, doctor en Historia por el Colegio de México, catedrático e investigador de la Universidad de Costa Rica. Ha escrito varios libros y artículos sobre la identidad histórica de los costarricenses y sobre cuestiones artísticas y culturales. Actualmente se desempeña como profesor y representa a la Universidad de Costa Rica en la Junta Directiva del Museo Calderón Guardia. Nos dejamos con don Arnaldo y con doña María del Rosario en este conversatorio. Bueno, que tengan ustedes un excelente día. Es para mí, digamos, sumamente placentero contar con el honor de recibir en la sala de mi casa a María del Rosario Calderón Fournier. Una presentación corta pero excepcional nos ha hecho Daniela sobre la trayectoria de vida y académica de María del Rosario, lo cual pues es sumamente significativo y gracias a Dios, en el marco del Bicentenario de la Patria, de la Independencia de la Patria, en los 30 años del museo y en el 121 aniversario del nacimiento del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia, tenemos a su hija como invitada. Su hija, como lo mencionó claramente Daniela, es hija de presidente y hermana de presidente. Entonces, digamos, es historia viviente, ¿verdad? Porque no podemos dejar de señalar que justamente lo que nos está convocando es la historia. Y es la historia no tan reciente, ¿verdad? Pero que no es tan reciente, pero que ha sido definitoria y definitiva, ¿verdad? Por lo menos de los últimos 70 años de historia política costarricense. Bueno, digo historia política porque es un ámbito de la historia, pero indudablemente tiene que ver con todas las esferas de la cultura y con todas las esferas de la historia costarricense en los últimos 70 años. Cuestión que se estuvo definiendo en la década de 1940 y que se inicia justamente con la primera gestión del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Primera y única gestión, 1940-1944. 80 años de la primera gestión del doctor Rafael Ángel, bueno, 81, de la gestión presidencial de Rafael Ángel Calderón Guardia. Bueno, vamos a permitirnos acercarnos a ese entorno inmediato al cual tenemos justamente el día de hoy acceso. Así es que yo me permito una primera pregunta a nuestra honorable invitada. Y le vamos a preguntar que cuál es el primer recuerdo que ella mantiene de su señor padre, el señor expresidente Rafael Ángel Calderón Fournier. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Es un gusto estar con el doctor Moya Gutiérrez, una persona de esa cultura tan vasta de la que he aprendido muchísimo, una persona que me ha enseñado mucho de historia y de la vida, realmente. El recuerdo, tengo como recuerdos cortos porque mi papá murió cuando yo tenía 9 años. Pero digamos un recuerdo que me queda muy fijo. Mi papá era muy cariñoso. Entonces el recuerdo, digamos, que tengo más presentes cuando él me abrazaba. Yo era pequeñita y yo ponía el cachete, ¿verdad?, en su camisa y él me abrazaba y el recuerdo de oírlo hablarme y de sentir la textura de su camisa y esa voz que tenía él tan acogedora y esas manos, que eran unas manos, unos dedos muy largos, bueno, buen cirujano,
cómo me abrazaba y la calidez de esto. O sea, eso es como el recuerdo que siempre está conmigo. ¿Aromas particulares de esa época? Aromas. Hay una historia que tiene que ver con el sentido del olfato y que uno guarda como Sí, recuerdos. Sí. sí, la limpieza. Era Ajá, un qué olor a maravilla. limpieza. Ajá, El olor de su camisa, el olor de mi papá era un hombre impecable, ¿verdad? Entonces era como ese olor a jabón, por decirlo así, a jabón fresco. ajá. Maravilloso, maravilloso. En el mismo tenor, ¿qué recuerda usted, María del Rosario, que era lo más añorado de su señor padre en el exilio? Porque estamos hablando del exilio, ¿verdad? Aquí no vamos a poner eufemismos. Estamos hablando de una familia exiliada, o sea, de una familia que había sido la primera familia de Costa Rica, del primer magistrado de la nación en el exilio. No vamos a hablar aquí de las condiciones que lo mandan al exilio, porque este conversatorio no es para eso. Este conversatorio es para rememorar, para conmemorar la vida, ¿verdad?, del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Entonces, sí, lo que yo te pregunto es justamente qué era lo que más añoraba el doctor Calderón Guardia en el exilio, a pesar de tu pequeña edad. Bueno, realmente lo sé por Referencias, conversaciones posteriores, claro, porque claro. yo me vine del exilio a los 4 años. Ajá. Entonces, pero mi papá lo que añoraba era volver a su país. Él amaba Costa Rica, Perdón que te profundamente, interrumpa. profundamente. Perdón por interrumpirte, porque si no después se me va la pregunta. Ajá. ¿Te regresaron a los 4 años con tu señora madre o te venís donde parientes cercanos en Costa Rica? No. Ah, bueno, No, es no, no, el no. regreso definitivo. Es el regreso El definitivo regreso de toda la definitivo. familia. Yo en el Ok. 58, cuando él vino, no había nacido. Ajá. Entonces Perfecto, fue el regreso perfecto. en el 64. Es regreso definitivo, ¿verdad? El regreso definitivo de allá. Ok. Y Hablanos. ¿Qué edad tenías? Tenías 4 años 4, sí, en el regreso 4. definitivo. ¿Recordás los pormenores y la parafernalia del regreso? ¿O estaba demasiado pequeña? Estaba muy pequeña, pero sí recuerdo, por ejemplo, nuestra llegada, buscar casa. La primera casa que estuvimos, que lamentablemente tuvimos que irnos de esa casa porque nos asaltaron en la noche y le robaron a mi papá todas las condecoraciones. Qué Fue horror. lo único que robaron, por eso era un poco sospechoso el robo. No, no era Y un las poco sospechoso. fundieron. Fue un robo político y fue un robo político de la oposición que, como en el codo del diablo, nunca va a aparecer absolutamente ningún responsable. Ah, no, jamás. Y las fundieron. Gracias a Dios, después varios gobiernos se las dieron, pero no todos. Y recuerdo eso, recuerdo la llegada a la casa que vivimos la mayor parte de nuestra vida con papá y con nuestra familia, que es la casa que actualmente es el restaurante Rimoncello, ¿verdad? En el barrio Escalante también, bueno, más bien la California, es el barrio de la California. Y recuerdo la llegada, recuerdo cuando estaban apenas poniendo los muebles, porque había que poner todo rápido, porque el montón de gente que llegaba a mi casa a saludar a papá, bueno, era enorme. Entonces había que tener rápido los muebles puestos y almuerzo listo, porque en mi casa se quedaba a almorzar todo el mundo. Todo el mundo, le digo, el que venía con patitas descalzo, el señor elegante, en mi casa todo el mundo era bienvenido. Y entonces, mami dice que ella nunca sabía cuánta comida tenía que hacer, porque papá sentaba a la mesa a todo el mundo. Y entonces mi casa siempre estaba llena de gente. Entonces me acuerdo de todo ese molote de gente y apenas nosotros instalándonos en la casa nueva y la oficina de mi papá al frente, o sea, que es la pura entrada, ¿verdad? La recepción de la casa, y no cabía un alma. Entonces empezaban a llenarse todas las salas de la casa, de toda la gente. Y después de la gente a la que le daba consulta. Y entonces yo recuerdo, pequeñita, ver a más de una persona echada en uno de los sillones de la sala y papi revisándole y con el estetoscopio, ¿verdad? Escuchándolo y todo y recetándole medicinas. Recuerdos maravillosos, recuerdos maravillosos.
María del Rosario, así como recordad vos ese regreso a Costa Rica, háblanos ahora en términos de la despedida de México, a pesar de tu pequeña edad. ¿Sí la No, recordás? no, tengo que ser franca, no recuerdo la despedida en México. Recuerdo mucho más la época en México de cuando papá fue embajador de José Joaquín Trejos. Por supuesto. Eso lo recuerdo mucho más todavía, que Claro, fue en el 68. sí, y por supuesto ahí estaban las amistades que él había dejado a su regreso a Costa Rica. Completamente. Ajá. Y todos Háblanos de esa llegaban. época, porque tiene que ser una época terriblemente interesante. Háblanos rápidamente de esa época, Sí, esa época fue muy interesante por eso mismo, porque yo empecé a conocer todos esos lazos de gente. Ustedes saben que cuando mis papás se fueron exilados, aquello era una mezcla de exilados. Entonces, en el mismo edificio vivían exilados de Franco, ¿verdad? De la Guerra Civil Española. Exilados de Fidel Castro. Exilados de Costa Rica. Y todos eran amigos. Ahí incluso los que venían contra Fidel eran amigos de los que estaban contra Franco. Entonces, de los republicanos. O sea, fue interesantísimo. Fue una vivencia muy rica, sobre todo para mis hermanos, porque yo estaba muy pequeña. Pero cuando papá regresó de embajador, empezamos a conectar con todos esos amigos que mis papás habían hecho. Amigos de México, ¿verdad? De la política mexicana que llegaban mucho, y amigos de los exilados. Entonces fue una vivencia muy rica porque yo ya estaba más grande. Entonces era muy interesante escuchar de primera fuente lo que fue salir huyendo de una guerra. Como me explicaba Mujer, una española que queríamos muchísimo, de lo que fue irse por las montañas para salir de España, huyendo. De, por ejemplo, la familia cubana que queríamos muchísimo, de los de Barona, cómo ellos vinieron con una mano adelante y otra atrás de Cuba y el señor logró instalarse profesionalmente en México. Entonces son vivencias de emigrantes y de refugiados, igual que mis papás. una pregunta que no es capciosa. Merced a que nos acabas de contar que te has acogido a la pensión, ¿no has pensado, María del Rosario, en que vos puedes escribir esas memorias maravillosas y que son evidencia justamente de lo mismo que ustedes padecieron en el exterior? Nos estás hablando de familias que les sucedió un tanto igual, ¿verdad? Es que fíjate que no desconozco el exilio español, por ejemplo. El Colegio de México, que es donde yo hago mi posgrado, es fundado por el exilio español, porque el exilio español no fue una diáspora, se fueron directamente a México. La intelectualidad republicana reside en México y fundan el Colegio de México. ¿Ves? Entonces, pero ve qué interesante lo que vos nos estás narrando. Con solo constatar los nombres de esas familias y las vivencias que ellos tuvieron, aderezado un poco, qué sé yo, con lo que vos sabes, con lo que conoces y con lo que puedas investigar, sería textos maravillosos, ¿ya? Que no solo te los agradeceríamos los costarricenses, sino que te los agradece la humanidad. Pensalo. Sí, sí, Y sí. además, tenés que Vieras tener que buena Hernando pluma es un porque has proyecto. leído muchísimo. Sí, claro, has leído muchísimo. Y entonces eso hace que uno vaya de algún modo mejorando las formas escriturales, ¿verdad? Así es. María del Rosario, contanos además, ¿de qué manera, esto ya va a ser referencial, porque si es cierto, estaba muy pequeña, ¿de qué manera afectó directamente a la familia del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia su permanencia en México? Mira, puedo decirte algo de parte de mi mamá. Dice, mamá siempre decía, nunca fuimos más pobres y nunca fuimos más felices. Ellos pasaron penurias económicas muy duras. Ellos se fueron sin un 5, con lo que tenían puesto, a Nicaragua. Mi mamá se llevó una caja de alhajas. En Nicaragua, gracias a Dios, mi tío Miguel Ángel Funier tenía un hotel y entonces ahí los instaló. Después ya se fueron a México y en México vivían de lo que mamá vendía o empeñaba.
Entonces vivían humildemente. Mira, era un edificio como el del Chavo del Ocho, o sea, literal, ¿verdad? Mira, ¿sabes en qué pienso con lo que estás relatando? Y entonces, en este instante agradezco conocer la Ciudad de México. Me imagino a doña Rosario Fournier en el Monte de Piedad, esos edificios maravillosos al lado del Zócalo, porque son edificios Sí. maravillosos y las colecciones que ofrece el Monte de Piedad son absolutamente estupendas, ¿ya? No conozco nada semejante en ninguna otra capital latinoamericana, como el Monte de Piedad mexicano. Sí, bueno, pues mami tuvo que hacerlo así. Entonces resulta que uno de los exilados ticos, don Carlos Ginesta, fue a trabajar con don Miguel Alemán, presidente en ese entonces. Y él le dijo, vea, don Miguel, el doctor Calderón Guardia está pasando penurias. Y ellos Sí, jamás imaginaban que mi papá estuviera pasando, porque un presidente exiliado de México no sale pobre, ¿verdad? Entonces él lo llamó y le dijo, doctor, ¿qué es lo que usted quiere? Tierra, dinero, ¿qué quiere? Y le dijo, mire, yo soy médico. Yo lo que quiero es poder trabajar y ejercer mi profesión para mantener a mi familia. Y así fue. Entonces papá pudo trabajar como médico y como dice mi hermano, mejoramos, nos fuimos a un apartamento más bonito y a mí mi hermano me dice, es que vos naciste cuando éramos clase media. ¿Recordás, María Rosario, recordás en dónde quedaba ese lugar de residencia en Ciudad de México? Ese apartamento que menciona donde tu hermano. yo vivía era Ejército Nacional. Ok. ¿Verdad? Okay. Que ahora pasa una carretera ahí enorme, uno de parte del circuito interior, ¿verdad? Y el otro era Chapultepec. No me acuerdo ahorita el número, pero era en la esquina de la casa precisamente de la familia de Gloria, mi cuñada, que ellos tenían una casa porfiriana preciosa y ellos siempre le brindaron cariño a mi mamá y todo, a pesar de que mi mamá pues estaban en condiciones muy diferentes a las de ellos. Mira, qué interesante. Y esto que acabas de mencionar, una casa porfiriana. Lo digo rápidamente, ¿qué es una casa porfiriana? Bueno, porque esto es parte de lo que yo hago en el posgrado. Estas casas porfirianas justamente están inspiradas en esa preferencia por lo francés que tiene el porfiriato. El porfiriato es toda esta etapa que es bien extensa, ¿verdad?, que va de 1875 a 1911. Entonces, se resuelve arquitectónicamente por ese estilo francés o por ese estilo victoriano. Del estilo francés toman las mansardas, esos techos donde no se acumula la nieve, y exactamente en la Ciudad de México ha nevado poquísimo, ¿verdad? Sin embargo, las residencias más hermosas sobre el Paseo de la Reforma, que casi todas las derribaron, pero que están justamente para la época de la celebración del primer centenario, tenían techos a mansarda. Entonces se veían sumamente elegantes, ¿verdad? Casas porfirianas, casas inspiradas, qué sé yo, en la arquitectura victoriana, básicamente, ¿verdad? Pero también tenían algunas características de la arquitectura francesa de la misma época. Y eso justamente es lo que va a dar origen a la Belle Époque. Y hay una Belle Époque, nosotros no creamos que la Belle Époque es nada más francesa, italiana o europea, ¿no? La Belle Époque también llegó a América, ¿verdad? Es una Belle Époque tropicalizada, pero que además es esencial porque cuando nosotros observamos estas casas maravillosas en la Ciudad de México y en otras ciudades principales de México, nos damos cuenta, ¿verdad?, de no solamente de la riqueza de estas familias, sino del gusto por lo europeo, ¿verdad?, que tenían estas familias porfirianas. De hecho, para el exilio de Porfirio Díaz en 1911 se ve acompañado de 600 personas que constituían, digamos, el cogolillo de las familias porfirianas. Y lo acabas de mencionar vos, ningún presidente que sale en el exilio salía pobre, y en América Latina mucho menos, ¿verdad? Así es que el doctor Calderón Guardia nos está dando, de algún modo, lecciones de vida con respecto a lo que vos acabas de decir. Exacto. Bueno, ¿querías agregar algo, María Rosario? No, agregar la experiencia última que fue, ¿verdad? Que mucho referencial, pero digamos, eso, mis hermanos, sobre todo mi hermano Rafael Ángel fue el que más vivió, digamos, la situación más seria,
más pobre de nosotros, la etapa de vida. Luego mi hermana y luego yo, y entonces me decían eso, ¿verdad? Que yo había nacido cuando era en clase media. Me molestaban con eso, me dicen. Y digamos que yo tuve la mejor etapa en ese sentido, digamos de mayor holgura, no, porque nunca hubo holgura económica, pero digamos que de mayor comodidad, ¿verdad? Y aún así mis padres les pudieron dar muy buena educación a mis hermanos en México. Yo tuve toda mi educación en Costa Rica. Yo soy la única de mis dos hermanos que estudió toda la primaria en Costa Rica y toda la secundaria, porque mi hermano estudió parte de la secundaria y mi hermana parte de la primaria en México. Entonces, digamos que soy la única y ya los estudios superiores, los tres los hicimos en Costa Rica, ¿verdad? Qué interesante. ¿De qué les hablaba el doctor Rafael Ángel Calderón Guardia de su vida a futuro, a los tres hermanos? ¿Qué le comentaba el doctor? ¿De su vida política o personal? Ambas. Sí. Ambas. Empecemos con la personal, sí. La personal, bueno, papá hablaba mucho de su época en Bélgica. Te voy a decir que él hablaba, o sea, yo estaba muy pequeña, pero yo lo observaba mucho conversando con mi hermana Alejandra. Incluso mi papá le hablaba en francés. Y mi hermana fue aprendiendo el francés. Mi hermana logró manejar el francés muy bien, porque además después estudió allá en Bélgica también. Mi papá fue el que le fue enseñando el francés a mi hermana. Con mi hermano, la conversación era más de la preocupación de él, porque mi papá era muy mayor, ¿verdad? Todos nacimos cuando papá ya tenía sus años, sobre todo yo, cuando él tenía 60 años. Entonces, con mi hermano la preocupación era más formarlo como el que iba a hacerse cargo de la familia. Ve qué interesante, para él era más importante esto que formarlo, obviamente políticamente, pero en realidad mi papá tenía una ambigüedad de si quería que mi hermano o no estuviera en política, porque mi papá siempre hablaba de lo que él había sufrido en política. Y eso lo hablaba con mi mamá, con mis hermanos, conmigo presente, pero yo recuerdo muy poco. Pero entonces tenía esa ambigüedad con mi hermano, ¿verdad? De que él temía por él, que como que él sabía, o sea, porque de alguna manera preparó a mi hermano, de alguna manera, pero tenía ese temor que se dedicara a la política por lo que él había sufrido. Totalmente entendible, completamente entendible. Y él hablaba mucho de lo que había sufrido en política. Claro. Muchísimo. Sí. ¿Cuál podría decirnos que fue el testamento político del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia? El testamento político diría yo que es para todos los costarricenses, no solo para nosotros como familia. Creo que el testamento político de él fue ser solidario y ser una persona que las medidas que tomó los hizo porque él tenía una convicción muy clara de lo que estaba haciendo. Y fueron producto de su vivencia y de su experiencia. La Caja del Seguro Social, producto de ver la pobreza y la situación de los trabajadores que no tenían quien los curara. Viviendas dignas para esos núcleos de trabajadores. Las viviendas dignas, las casas baratas. Lo mismo las casas baratas. Después vamos con la Universidad de Costa Rica. Exactamente. Costa Rica, si no, yo no estuviera... No te escucho, Arnaldo. Menciona María del Rosario, digamos, estos grandes hitos históricos que tiene la Costa Rica contemporánea. La Caja Costarricense de Seguro Social, le ayudamos en recordar las famosas casas baratas, ¿verdad? Que tenían una función social semejante, pero también, y esto es fundamental, y lo que yo digo es la Universidad de Costa Rica, sin la cual yo no podría estar conversando con María del Rosario Calderón Purnier. No, en la Universidad de Costa Rica, porque
él era fundamental que la gente se preparara. Y es que en la época de mi papá solo los ricos podían ir a estudiar. O sea, la gente que tenía medios o alguien le ayudaba, conseguía una beca porque nadie podía estudiar fuera. O sea, mi abuelo y mi papá estudiaron en Bélgica. Entonces, para él era fundamental la Universidad de Costa Rica. Después vamos con las garantías sociales, vamos con el Código del Trabajo, todas las reformas sociales de papá, que fueron un hito también, un hito el haberse abierto a unirse con Manuel Mora y con Víctor Manuel Sanabria, a traerlos a su proyecto, porque lo que mucha gente no entiende es que Calderón Guardia no importó proyectos, los trajo él de su convicción. Él creía en todo lo que nos había dejado. Encontró compañeros de camino muy valiosos, digamos, en su lucha por los trabajadores, como Manuel Mora y Víctor Sanabria, pero Rafael Ángel Calderón Guardia era un hombre que todo lo que él hizo lo creyó profundamente. Creo que ese es el testamento, además de otras cosas como la Sinfónica Nacional, ¿verdad? Hay desde cositas pequeñas hasta el calzado de los chiquitos. Él era una persona que tuvo una visión enorme, enorme, porque fíjese que todo lo que él ha hecho está vigente hasta el momento, 81 años después. Y más ahora con la pandemia, ¿qué más podemos agradecer que la Caja del Seguro? Que la Universidad de Costa Rica, que ha formado médicos tan valiosos que nos están curando. Sí, tenemos que agradecerlo. Yo, como ciudadana costarricense, lo agradezco todo porque yo soy graduada de la Universidad de Costa Rica, yo soy beneficiaria de la Caja del Seguro Social como asegurada que he estado toda mi vida como trabajadora, hasta tuve mi pensión también. Es decir, yo he sido una obra de él y he tenido los beneficios de las leyes laborales de papá, pero he sido una beneficiada como todos los costarricenses. Es muy interesante el testimonio que nos brindas y es interesante sobre todo porque, como lo dije al principio, quedará para la posteridad. Esto nosotros te lo tenemos que agradecer, María del Rosario, y sin duda la labor en esa gestión presidencial del doctor Calderón Guardia es una labor fundamental que nosotros tenemos que acicalar, ¿verdad? No olvidar como quisieran algunos, sino acicalar, ¿ya? O sea, no en vano se le entregó el benemeritazgo de la patria al doctor Calderón Guardia. Y pues en eso estamos, ¿verdad? El museo, de algún modo, contribuye, ¿verdad?, a la memoria del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Y hablando del museo, María del Rosario, llegó el momento en que vos nos vas a hablar justamente de tu participación en todo eso que se llama Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Un museo impecable, ¿verdad? Si usted le pregunta a la señora ministra sobre los museos que están bajo la regencia del Ministerio de Cultura costarricense, el trapito de dominguear sin duda te va a decir que es el Museo Rafael Ángel Calderón Guardia. Es un museo pequeño, pero que mucho ha hecho. Y aquí tenemos también que valorar la misión que se le ha encomendado al señor director Luis Núñez Borges, ¿verdad? Que ha sido, digamos, él ha logrado sacar adelante ya no solo un museo pequeño, sino que lo ha hecho estar en la constelación museográfica costarricense y cuidado, sino a nivel latinoamericano, ¿verdad? Sí, antes de contarte, yo quiero también reconocer la labor de Luis Núñez. Para mí Luis ha sido fundamental. Primero, los tantos años que ha estado en el museo, todos los aguaceros y tormentas que ha tenido que pasar para levantar este museo. Yo le agradezco profundamente a Luis. Y Luis y su equipo. Creo que el museo tiene un equipo extraordinario de gente. Hay mucha gente que está desde el principio. Bueno, creo que muy pocos, ya quedan muy pocos, pero gente que se ha ido uniendo del personal. Y creo que el equipo ha sido fundamental. Creo que el trabajo de ustedes en el consejo directivo ha sido un trabajo de gran apoyo a Luis. Y eso es fundamental, creer en el director porque él merece que creamos en él. Quiero comentarles que a mí me tocó el proyecto del Museo Calderón Guardia cuando estuve
el periodo corto que estuve en función pública, que fue la administración de mi hermano Rafael Ángel, me encomendaron el proyecto y les cuento que fue un proyecto que se las traía, porque tuvimos que hacer desde la estructura legal hasta la restauración propiamente por la edad, ¿verdad? Por los años de la construcción, hasta todo lo que fue montar una museografía, hacer un guión, ¿verdad? Museográfico, nombrar el personal, crear en Hacienda, ¿verdad? Porque yo siempre estuve convencida que queríamos un programa adscrito al Ministerio de Cultura. Entonces fue desde sentarnos a trabajar. Mire, yo le puedo decir que me senté 4 días, pero 10 horas al día, con los técnicos de la Asamblea Legislativa, que fue una gran ayuda, a montar el primer presupuesto del museo. Desde eso, desde asignar los puestos y qué puestos íbamos a crear, desde escoger el primer personal, bajo los martillazos y todo, porque estaban todavía terminando de arreglar el edificio. Le puedo decir que fue terrible conseguir la ayuda. Por ejemplo, íbamos a un ministerio, mire, nos donan cemento, nos donan, hay instituciones que nos donaron más que otras. Después abrimos, bueno, no abrimos todavía, pero digamos que terminamos la parte de obra gris y entonces no había plata para computadoras. Entonces había también que buscar presupuesto para esto. Y en esto fue fundamental, en esa etapa, yo estaba presidente del consejo del museo, ¿verdad? Pero fue fundamental la fundación. La fundación me brindó un apoyo extraordinario. La fundación se dedicó a trabajar, a conseguir fondos. Ahí yo le agradezco mucho. En aquel momento el presidente de la fundación era don Arnoldo López, don Rolando Laclé, el vicepresidente. Teníamos gente muy valiosa en la junta directiva y como directores ejecutivos de la fundación, y gente que nos ayudó a trabajar, digamos, gente como María Eugenia Quiroz, que falleció lamentablemente, que se fue a trabajar al museo, y Berita Guevara, que se fueron a trabajar allá, hasta vigilar a los trabajadores. O sea, fue un trabajo en 2 años. Yo no lo puedo creer que en 2 años pudimos hacer eso, porque no podíamos abrir museo, ni pensar, ni en exhibiciones, hasta que no pudiéramos, sobre todo, sostener el casco central del museo, que es el que se nos estaba cayendo. Amarrar ese casco central. Entonces, imagínense que fue la parte de restauración propiamente estructural, ¿verdad?, del museo. La parte ya, por ejemplo, del diseño de los pisos, que fueran iguales a los de la época, y Antonio Doninelli nos hizo esa investigación y nos hizo los pisos, ¿verdad?, para completar lo que había, porque había partes que estaban muy dañadas. Y de ahí, ya cuando estaba lo estructural y lo físico, pensar en museografía, pensar en cómo queríamos que la sala médica, la sala política, la sala familiar, la parte de las exposiciones de arte que le pusimos Manuel de la Cruz González, y tuvimos el gusto de tener a Ana Mercedes de directora del museo, su hija. Y bueno, fue una experiencia agotadora. Le puedo decir que fue agotadora y yo no puedo imaginarme cómo en 2 años hicimos eso. Y al mismo tiempo trabajé con Roy Gamero en el libro de Estadista Médico de Hombre, de papá. Entonces, que fue una investigación histórica muy interesante de testimonios de gente que ya murió. Gracias a Dios pudimos recopilar los testimonios de ellos. Entonces, no se puede imaginar. Bueno, luego hasta formar la biblioteca, que nuestra biblioteca lleva el nombre por pedido mío de don Enrique Gayer Sáenz, un hombre brillante en este país, un hombre que dio mucho por este país y un gran amigo de mi padre. Y una persona que fue una víctima, lamentablemente, de la guerra civil. Y con sus
padre de don Jorge Enrique Gayer, que probablemente, Arnaldo, usted lo conoce, Sí, que ya falleció. ¿Sí? lo conozco de la investigación que hice Ujú. para el Museo de para el Cementerio de Cartago, y él aparece en la junta directiva del Hospital Max Peralta, exactamente. Sí. Sí, entonces fue, digamos que queríamos honrar de alguna manera la memoria de él, por ejemplo, y honrar, digamos, don Manuel de la Cruz González, también una persona muy cercana a papá y un gran artista costarricense, que, ¿verdad? Entonces, hemos tratado poco a poco y ahora tenemos el auditorio, Doctor Lara, doctor Lara. a nombre, exactamente, una persona que fue vital, porque el doctor Lara asumió la fundación, la presidencia de la fundación, una vez inaugurado el museo. Entonces le tocó las tormentas, porque tuvimos muchas tormentas. Tuvimos, siempre hay gente interesada en que que el proyecto fracasara. Y entonces, pobre doctor Lara, le tocó enfrentar eso. Entonces es un gusto tener el auditorio Alfredo Lara, para recordarlo a él y que gracias a Dios todavía lo tenemos con nosotros. Estas palabras, ok, muy sentidas estas palabras que has dicho, María del Rosario, pero sobre todo porque son testimonio de época. Aquí has recreado justamente la fundación del museo, pero en la fundación del museo, digamos que es exactamente una encrucijada de el significado que tienen hoy las palabras sencillas y la memoria del doctor Rafael Ángel Calderón Guardia. Hay una cosa que no podríamos dejar de mencionar, y es justamente ese legado. Y vea usted, María del Rosario, el Museo Calderón Guardia, como legado del doctor, es un museo que es un museo sobrio, pero a la vez es elegante. Un poco como estabas describiendo al principio, el recuerdo que tenés de tu padre, ¿verdad? Y lo otro, el museo, y ya lo mencioné, ¿verdad?, está a la altura ya no solo de los mejores museos costarricenses, sino que se las ve, ¿verdad?, con otros museos centroamericanos. Y bueno, es que la casona del museo, la estructura del museo es impresionante. Así es que yo en esta misma mi participación hago y extiendo una invitación a los costarricenses que no conocen ese museo, que se acerquen. Es un museo absolutamente maravilloso. Vamos a dar estos últimos minutos para que nuestra invitada especial, nuestra invitada de honor, doña Rosario Calderón Fournier, María de Rosario Calderón Fournier, nos dedique unas últimas palabras de despedida a quienes nos están escuchando y a quienes nos están viendo. Muchísimas gracias, doctor Moya. Muchísimas gracias al museo otra vez. Decirles que la obra del doctor Calderón Guardia permanece en el corazón de los costarricenses y permanece vigente. Su figura imponente, porque él era una persona imponente, como lo refleja el excelente mural de Miguel Casafont, que nos hizo para el museo. Esa figura imponente, esa figura con una mirada dulce, al mismo tiempo que era una figura imponente, es lo que era él. Un hombre humano, pero un hombre fuerte y valiente. Porque le cuento que tomar esas decisiones y tomar esas medidas en aquel momento era un reto. Y ahora lo damos por un hecho, pero haberlas tomado en aquel momento era realmente ser un verdadero estadista, ser un presidente que no tiene miedo a tomar decisiones para el bienestar de su país. Y gracias a ese tipo de estadistas que hemos tenido en este país, tenemos el país que hoy disfrutamos, la paz que hoy disfrutamos, porque la paz es producto del bienestar social y del bienestar humano. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, María del Rosario. Muchas gracias, muy sentidas. Muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Muchas gracias por ese testimonio maravilloso que nos has brindado. Aprovecho para despedirme de María del Rosario, por supuesto. Me despido de mi participación del día de hoy en el Museo Calderón Guardia. Agradezco mucho el apoyo técnico a Daniela Rowe y ha sido un gusto estar con ustedes otra vez. Muchísimas gracias.